Oye, país, buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía, como cada noche aquí por Color Visión. Gracias por acompañarme para pasar revista de los temas nacionales e internacionales que ocurren en el país y en el resto del mundo. Sí, señor, lluvias en el día de esta mediados de semanas, casi ya, de la última semana del mes de febrero, lluvias sobre la capital desde muy temprano en la mañana, una llovizna fría, de esas que dan gripe y que motivan a que los virus que uno ha contraído ya se conviertan realmente en una buena gripe, en un buen catarro, en su fiebrecita. Sí, así es. Cuídese, cuídese. Además, la gente se amema en las calles conduciendo. Cuando llueve aquí, la gente, uno no entiende. Precaución, sí, pero una cosa es precaución, otra cosa es amemamiento. Y eso es lo que pasa generalmente cuando llueve, amemamiento. Tembló la tierra. Una secuencia de por lo menos 8, 9, 10 temblores, comenzando por uno en hora de la madrugada, aproximadamente una y, ¿cuánto fue que lo anoté aquí? A la 1:00 temblor, a la 1:48 de la madrugada ocurrió este temblor que lo sitúan entre 5.4 y 5.8 en la escala internacional de Richter. Se produjo el epicentro ya en el Atlántico, pero muy cerca, o sea, perfilando hacia el noreste de República Dominicana, hacia la bahía de Samaná, hacia esa zona. Sacudió bien fuerte, se sintió en Samaná, se sintió en Punta Cana, en Miches, El Ceibo, en Monteplata, y hay gente de Santo Domingo Norte, aquí ya en la capital, que dice haber sentido el temblor en horas de la madrugada. Es un temblor ya considerable sobre el grado 5. Vuelvo y digo, el Instituto Sismológico lo ubica en 5.4. El Instituto Sismológico de República Dominicana, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Sismológico de los Estados Unidos con sede en la Florida, lo ubica en 5.8. Estamos hablando de un temblor fuerte. Yo no lo sentí, no puedo decirle si fue prolongado o no. Ahora estaba durmiendo hacía rato. En mi casa nadie me dijo sentirlo. No he oído a ninguna persona de mi entorno con quien he conversado en la jornada de hoy que me haya dicho que haya sentido el temblor. ¿Tú sentiste, Twingo? No. Aquí en la capital no he oído mucha gente, pero dicen las informaciones que en Monteplata se sintió, y después en la costa norte, como es lógico, San Francisco de Macorís, en la propia Samaná, Nagua, El Ceibo, Miches y hasta en Punta Cana hay reportes de haber sentido el sacudión. Pero después de ese temblor fuerte, se sucedieron 5, 6, 7, 8, 9, 10 temblores más sucesivos como réplicas en niveles de 3 punto algo, 2 punto algo, ya nada de consideración. Pero esto indica que hay una liberación de energía que está activa en esa parte norte de la República Dominicana, al norte de la República Dominicana, en el Atlántico. Por aquí hay muchísimas fallas que cruzan de un lado a otro, que cruzan por tal y tal zona, pero estamos expuestos a eso. Y yo siempre les recuerdo que el terremoto de Haití en el 2010 y subsecuentemente el terremoto del 21, pues el de 2010 fue devastador, 7 punto algo, y causó casi 300,000 víctimas. Se establece que entre 250,000 y 300,000 personas fallecieron y destruyó prácticamente Puerto Príncipe, inclusive hasta el Palacio Nacional se derrumbó en Puerto Príncipe. Y me comenta, y me ha comentado en varias ocasiones, un geólogo y otro que fue un especialista en esto, estudioso, dice: señores, el temblor no fue en Haití,
El temblor fue en la isla de Santo Domingo, o sea, es una sola isla. Hay que verlo dentro del concepto geográfico, es una sola isla. Ocurrió en el extremo oeste de la isla, pero fue en la isla que tembló, ¿eh? O sea, que no es que estamos exentos porque eso fue en otro sitio o por otro lado, tembló aquí. Incluso ese temblor fue de 5 o 6 de la tarde, se sintió en la capital con bastante fuerza incluso. Ese temblor de ese terremoto de Haití. Y fue devastador, pero siempre se recuerda eso. El temblor, el terremoto del 21, 6 puntos algo también, que causó algunos estragos por lo mal que ya estaba. Las condiciones por lo que había dejado el temblor, el terremoto del 10, también causó estragos y se sintió también en esta parte de la isla. O sea, fue en la isla. En el temblor, este último que estamos hablando, ocurrido en el Atlántico frente a las costas del nordeste de la República Dominicana, no se han registrado hasta ahora ni daños de consideración, ningún daño y menos víctimas. Y eso es una suerte. Un temblor de 5.8 ocurrido fuera, pero nos indica que hace días que está sintiéndose unos temblorcitos de tierra y eso indica que hay una actividad de las placas tectónicas que se están desplazando energía. Y cuando desplazan energía y se separan para buscar otra vez su nivel, sigue temblando porque tiene que buscar un nivel y acomodarse de nuevo. Esta es una situación que está ocurriendo, que debemos prestarle atención, que no es para que salgamos huyendo y tengamos pánico, pero sí que estemos ojo avisor para cualquier situación que se registre, poder actuar a tiempo. Actuar a tiempo evita calamidades, disminuye los riesgos de heridas, de muertes. Eso es así. Las edificaciones se caen y eso se levanta después. La vida no se levanta. Las heridas dejan secuelas. O sea, hay que estar atento a esto. No quiero que se sientan que los estoy asustando. Estoy hablando de la realidad de lo que está ocurriendo. Y en este momento eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Señores, está en discusión el tema salarial, el aumento de salarios correspondiente a este año. Cada 2 años deben revisarse el salario mínimo en el sector privado. Y estamos en esa discusión en este momento. Jenny Berenice ya es la Procuradora General de la República, ya juramentada. Se eligieron los otros 7 que nombra el Poder Ejecutivo por el mismo mecanismo del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ya este es un ciclo que cierra en ese aspecto de la elección de los titulares. El día de Mella, día del natalicio del patricio Ramón Matías Mella. Le dicen Matías Ramón Mella, pero yo aprendí que era Ramón Matías Mella. Incluso yo estudié en el colegio que yo estudié hasta el 8º grado. Se llamaba Ramón Mella. Colegio Ramón Mella. Ha cumplido un nuevo aniversario de su nacimiento y es un día que tiene que ver mucho con la celebración del mes de la patria y todo lo que rodea nuestra independencia. Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, han metido ahí en un arroz con mango por un tema de los símbolos patrios. Y yo creo que nosotros tenemos muchas cosas en qué pensar y en qué actuar, como para armar un lío por esto, que yo creo que, bueno, voy a hablar un poquito más con detalles de esto. Luis Miguel de Camps y Eduardo Estrella asumen este miércoles 26 los ministerios de Educación y de Trabajo. El Ministerio de Educación
y de Obras Públicas, correcto, porque me confundí porque es que Decán viene de trabajo. Sí, señor, es así. Gracias, Twingo. Y mientras tanto, la salud del Santo Padre, del Padre Francisco, del Papa Francisco, sigue con la atención del mundo. Con la atención del mundo. Tema que también vamos a tratar junto con otros después de la pausa. El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, aseguró hoy que con la designación de Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General, ganó el país. Vidal Potentini felicitó la designación unánime aprobada por el Consejo Nacional de la Magistratura a una propuesta del presidente de la Nación, Luis Abinader. En aras de propiciar la continuidad del desarrollo económico que aporta el sector, garantizando que la actividad minera sea efectuada con responsabilidad y sostenibilidad ambiental, necesaria para el bienestar de las comunidades mineras, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que en 2 o 3 meses el gobierno presentará una propuesta de ley minera reclamada con insistencia por la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana. El tema cobró mayor relevancia el pasado 6 de febrero, cuando en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente Luis Abinader informara sobre el interés de explorar las tierras raras en el país con la colaboración del gobierno estadounidense. Una serie de al menos 8 sismos se registró esta madrugada en la fosa de Puerto Rico al noreste de República Dominicana, según informó el analista del clima Jean Suriel a través de un mensaje de su cuenta en la red social de Instagram. Tras el sismo principal de magnitud 5.4, la actividad sísmica continuó con una serie de réplicas de menor intensidad. Estos movimientos telúricos se registraron en las siguientes horas y magnitudes: uno de 3.9 a las 2:07 de la madrugada, otro de 3.8 a las 2:11, mientras uno de 3.9 a las 2:22, otro de 3.8 a las 3:55, otro más de 3.8 a las 4:52, 3.4 a las 5:51 y otro más de 3.6 a las 7:13 de la mañana. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stefan Sejourne, ha comunicado que sugirió un acuerdo sobre recursos naturales a los funcionarios ucranianos durante su visita oficial a Kiev. 21 de los 30 materiales críticos que necesita Europa pueden ser suministrados por Ucrania, en una asociación beneficiosa para ambas partes, afirmó Sejourne, quien llegó a la capital ucraniana junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El valor añadido que ofrece Europa es que nunca exigiremos un acuerdo que no sea mutuamente beneficioso, agregó. Europa debe actuar con rapidez para aumentar su capacidad de defensa frente a una administración estadounidense cuyo lema avanza hacia solo Estados Unidos. Así lo aseguró a la prensa el futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz. Realmente Europa está a 5 minutos para la medianoche, afirmó el político conservador haciendo referencia al denominado reloj del juicio final, que en enero alcanzó el punto más cercano a la catástrofe en la historia del marcador, cuando se movió a tan solo 89 segundos del apocalipsis. El Papa Francisco, hospitalizado en estado crítico debido a una neumonía bilateral, se encontró lo suficientemente bien como para reunirse con el secretario de Estado del Vaticano para aprobar nuevos decretos de santidad y convocar a una reunión formal para fijar las fechas de las canonizaciones, informó el Vaticano este martes. La audiencia que se celebró en la víspera indica que la maquinaria de la Santa Sede sigue funcionando y mirando hacia el futuro, aunque el pontífice de 88 años esté hospitalizado y los doctores adviertan que su pronóstico es reservado.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Matías Ramón Mella, Ramón Matías Mella, uno de los tres trinitarios principales responsables de nuestra independencia nacional, junto con Francisco del Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte a la cabeza, fueron los tres líderes principales del grito de independencia de República Dominicana el 27 de febrero de 1844. 2 días antes de ese grito de independencia, era el cumpleaños de Ramón Matías Mella, quien había nacido en el 1816 y apenas tenía 28 años cuando se votó la independencia, y fue el encargado del trabucazo, que fue el símbolo del grito de independencia. Se reunió un grupo de patriotas frente a la Puerta de la Misericordia, que es en la muralla, la ciudad amurallada, en lo que es hoy la Palo Hincado, la calle Palo Hincado, esquina Arzobispo Portes. Más abajo está la José Gabriel García, correcto. La esquina Arzobispo Portes, ahí había una de las puertas por donde se entraba y salía de la ciudad amurallada o la zona colonial. Allí se reunió ese grupo de patriotas y arrancó caminando por lo que es la Palo Hincado hacia la otra puerta, que era la puerta principal, se llamaba la Puerta del Conde, por el Conde Peñalba, se llamaba así, y es en la misma Palo Hincado, lo que es hoy el Parque Independencia, y allí, llegando allí, disparó el trabucazo, y ese trabucazo significó aquella noche del 27 de febrero el inicio o la botada de la independencia de República Dominicana. Ramón Matías Mella murió después en la pobreza, señores, allá en la zona del Cibao. Murió en la pobreza el 4 de junio de en 1864, en los albores del grito de restauración, que fue esa guerra, ese interregno entre 1844 y 1864, 64-65, cuando se libraron las batallas para consolidar, por eso se llama la restauración, para consolidar la independencia votada ese 27 de febrero. Cuando murió, Mella tenía 48 años de edad. Mella era militar. Como militar, al fin, este 25 o los 25 de febrero se celebra entonces el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Bandera. Y desde el 26 de enero, día del nacimiento de Juan Pablo Duarte, fecha de aniversario de su nacimiento, hasta el 9 de marzo, fecha del nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, el país conmemora, celebra el mes de la patria. No es un mes literal, antes era del 26 de enero al 27 de febrero, pero se extendió hasta el 9 de marzo porque para entrar también la fecha del natalicio de
el otro patriota, el otro padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Miren, señores, qué cosas tiene la vida. 26 de enero, aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, el gran padre de la patria. 25 de febrero, nacimiento de Ramón Matías Mella. 27 de febrero, grito de la libertad, de la independencia, fecha de la proclamación de la independencia de República Dominicana. 9 de marzo, fecha del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. O sea, los tres padres de la patria y la votada de la independencia de República Dominicana se producen en esos tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo. Por eso es el mes de la patria. Y es una oportunidad donde se hacen actos estudiantiles, ofrendas florales. Bueno, este mes completo y estos últimos días es una continuidad de depósito de ofrendas florales de todos los organismos de la administración pública y también de empresas y de entidades privadas, clubes, o sea, para rendir honor a los padres de la patria. El 27 de febrero, a donde descansan los padres de la patria, el mausoleo, ahí en el Parque Independencia, hay una ofrenda especial, que es la ofrenda que hace el presidente de la República luego de pronunciar su discurso ante la reunión de las cámaras conjuntas el 27 de febrero. Y entonces, después de ahí, va a la catedral a un Te Deum oficial y del Te Deum se dirige hasta el altar de la patria a depositar una ofrenda floral a nombre del Estado dominicano, del gobierno dominicano, ante los padres de la patria, un homenaje a los padres de la patria. Pero durante todo este mes, y en especial este 25 de febrero, hay múltiples ofrendas florales en honor a los padres de la patria, en la ocasión, en honor a Ramón Matías Mella, y este 27 en honor a la votada de la independencia y de los tres hombres gigantes, Duarte, Sánchez y Mella, que nos dieron la independencia nacional. Loor a nuestros héroes. Miren, este lunes fue juramentada Jenny Berenice Reynoso ya como titular escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura el viernes pasado, sometida ese nombre por el presidente del Poder Ejecutivo, el jefe del Estado, Luis Abinader. El mecanismo ya aprobado por la Constitución de la República de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que dé la votación de una sugerencia que haga el Poder Ejecutivo o el presidente de la República. No es una elección por oposición, donde mucha gente se bailotea o es presentado como candidato y se escoge uno. No, es un nombre propuesto por el presidente de la República, que si no hubiese sido, el presidente tenía la obligación de someter otro nombre, y si no hubiese sido tampoco otro nombre, de manera infinita, hasta que el Consejo en su pleno decida aprobar ese nombre y se designe el Procurador General de la República. En el caso de Jenny Berenice era un secreto a voces, que era la escogida en primera línea sobre muchas otros nombres que se barajaban, que se mencionaban, y según la información del Consejo, oficialmente, fue aprobada por unanimidad por los 8 miembros del Consejo. Un Consejo compuesto por los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, encarnado en Luis Abinader, que preside el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, en la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional
y un juez de la Suprema Corte de Justicia, en este caso una jueza, y por el Poder Legislativo compuesto por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador de la mayoría inmediatamente contraria a la que ostente el presidente del Senado y un diputado de la mayoría inmediatamente contraria a la que pertenezca el presidente de la Cámara de Diputados. En este caso, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados son del partido oficial y el representante de la Cámara de Diputados de esa mayoría y del Senado de esa mayoría son representantes de la oposición, de la Fuerza del Pueblo específicamente. Se corrió la versión el miércoles pasado, de la semana pasada, de que había un tranque, de que porque se pospuso ese día es que se iba a conocer el nombre de la solicitud del presidente de la República en el Consejo de la Magistratura y el viernes se iba a anunciar el ganador, o sea, la persona elegida. Pero el miércoles se pospuso la reunión del Consejo. Simplemente se dijo que por razones técnicas. Y comenzó el rumor de que el presidente Luis Abinader estaba recibiendo serias presiones. Sectores que no querían que fuera Jenny Berenice y que apostaban a otros nombres. Yo llegué a oír la versión de alguien que dijo que el presidente no pudo dormir esa noche de la preocupación que le embargaba esa situación por las presiones recibidas. Yo me reía cuando oí estas cosas. Miren, señores, es un régimen presidencialista. Un presidente en República Dominicana es el jefe de todo, por así decirlo. Y depende su forma de actuación o de su visión que tenga del cargo que tiene, ejerce a plenitud y se lleva a todo el mundo por delante, o ejerce sus funciones en una forma diversa, dando a cada sector de la sociedad sus prerrogativas. Creo que es lo que pasa más bien con Luis Abinader. Pero el presidente de la República en República Dominicana, ¿qué presión? Por nombrar a un procurador general. ¿Presión de quién? Vamos a suponer, hay presiones por aquí, por allí, por él dice, no, por este que va, y lo somete. Y tiene los votos necesarios en el Consejo Nacional de la Magistratura para aprobarlo. ¿Eso le va a quitar el sueño? No. ¿Saben que sí le quitó el sueño al presidente? Que sí fue una presión y él lo admitió. E incluso actuó en consecuencia de ese clamor que se generalizó con el tema de la reforma fiscal. Él mismo dijo que él oyó los cacerolazos, que leyó en la televisión, leyó en la prensa, en las redes sociales, vio en la televisión las protestas y las quejas y las críticas y la oposición que se montó en torno al proyecto de reforma fiscal que se sometió el año pasado y que en consecuencia de eso él retiraba el proyecto. Pues no iba a entrar en una confrontación con la sociedad. Esta fue una presión que él propiamente admitió, pero él bien pudo haber seguido con el proyecto para adelante. Él tiene mayoría en el Congreso Nacional. Las consecuencias en la sociedad, no sé, podían haber sido serias, porque el tema tomó mucho cuerpo y se consolidó en diferentes estratos de la nación, de la sociedad. Se conformó un movimiento contrario a los planteamientos de esa reforma fiscal, porque se establecían nuevos impuestos y restricciones por aquí. O sea, una reforma fuerte. El presidente entendió que no era prudente tener ese encontronazo con la sociedad y lo retiró. Esa sí fue una verdadera presión. ¿Sabe cuál fue otra presión? La que le hizo la sociedad
a Danilo Medina en el 2019, cuando él planteó presentar, y su equipo tenían listo para presentar, un proyecto de reforma constitucional para tratar de extender el periodo constitucional a un tercer periodo, optar por un tercer periodo, con una segunda reforma constitucional. Y eso provocó que la oposición política y de su propio partido, encabezado por Leonel Fernández, que era presidente del partido, pero él quería ser el candidato presidencial, se pronunciaron e hicieron manifestaciones frente al Congreso Nacional multitudinarias e hicieron y ejercieron una presión dura contra el gobierno, que le obligó al presidente Danilo Medina ni intentar presentarlo. Estaba todo listo para presentarlo en el Senado de la República y ellos tenían una mayoría que podían haber logrado conquistar 2 o 3 votos más que le faltaban y haber hecho la mayoría de las 2/3 partes y pasar una reforma constitucional. ¿Pero a qué costo? Y ahí el presidente se dio cuenta de que realmente había una presión de la sociedad y no se atrevió a presentarla siquiera. Ni siquiera el proyecto de reforma constitucional. Esas son presiones reales. Pero una presión para que no nombrara a Jenny Berenice. Y si usted ve después del nombramiento de Jenny Berenice Reynoso, las expresiones generalizadas de la sociedad que apoya esa designación, con más razón, esa carcajada que yo eché en principio, cuando oí el tema de las presiones que estaba recibiendo el presidente, se convirtió en una risotada al ver el apoyo que tuvo esa elección. Entonces, ¿de dónde venían esas presiones? Eso se corrió en las redes sociales y entre personas duchas, comunicadores incluso, que decían tener de fuente segura las presiones que estaba recibiendo el presidente de la República para que no sometiera a Jenny y al Consejo de la Magistratura para que no se atreviera a aprobarla. Se aprobó por unanimidad y la sociedad ha dicho estar complacida con esa designación. Entonces, ¿dónde estaban las presiones? Fábulas de camino. Pero ya ese es un tema cerrado. Jenny Berenice es la procuradora, sustituyendo a Miriam Germán. Su nombramiento deberá ser revisado a los 2 años de ejercicio, según establece la Constitución de la República, específicamente en los acápites, en los capítulos del manejo del Consejo Nacional de la Magistratura y de el cargo de Procurador General de la República y su elección. Y ahora falta, también se aprobaron los 7 adjuntos, uno de ellos que finalmente retiró su nombre, porque entendía que no era prudente y se nombró otro. Ahora falta que la Procuraduría General de la República designe a los 7 que le corresponde al Procurador General, la Procuraduría, nombrar 7 adjuntos más. Son 14, 7 los nombra o los propone, en este caso, el Poder Ejecutivo, y los otros 7 los nombra el Ministerio Público. Son el gabinete que rodea al Procurador General, en este caso Procuradora General de la República, y están colocados en diferentes áreas de ese Ministerio Público, de la cabeza, de la sombrilla del Ministerio Público. Se ha hablado mucho que si fulano, que si Perenceja, si viene de dónde, de qué. Son dominicanos. Ah, no, que si fulano es amigo de fulano, viene de tal sitio. Son dominicanos. Lo que hay que ver ahora es su comportamiento de esos adjuntos y de todo el aparato, su comportamiento en los procesos judiciales, en la administración de justicia. Ese comportamiento apegado a las leyes es lo que hay que ver.
Yo comento, y he comentado en ocasiones, que ese tema de que no deben ser políticos los escogidos para determinados cargos, pero lo escogen políticos, eso es una aberración. Por ejemplo, aquí hay dos casos emblemáticos de litorales diferentes. Luis Henry Molina, miembro del Comité Central del PLD, fue escogido juez de la Suprema Corte y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tiene varios años en la posición y hasta este momento nunca se le ha endilgado acciones políticas partidistas en la administración de justicia desde la Suprema Corte. Ha servido dentro de lo que establece el cargo para el cual fue escogido. Sin ninguna variación. Y ahí hay otro caso emblemático. El doctor Milton Ray Guevara, senador del PRD, dirigente del partido del PRD, un hombre siempre apegado al lado de José Francisco Peña Gómez, nombrado presidente del Tribunal Constitucional en el primer ejercicio después de la creación del Tribunal Constitucional. Un hombre que esos miembros del Tribunal Constitucional fueron nombrados por un Consejo Nacional de la Magistratura bajo la presidencia de Leonel Fernández después de la modificación constitucional del 2010, que es cuando se crea la figura del Tribunal Constitucional. Un hombre que venía de la oposición al PLD precisamente, por las virtudes profesionales, académicas, éticas, sin lugar a dudas, de hombre recto, de Milton Ray Guevara, no tuvo ningún tipo de objeción, ni de atención, ni de alarma. Y durante 12 años, el doctor Milton Ray Guevara fue presidente del Tribunal Constitucional e hizo historia. Hizo historia por su verticalidad, por su profesionalidad, por su condición ética, por el manejo institucional de ese organismo que lo consolidó como un organismo constitucional del Estado Dominicano, la última jurisdicción del aparato judicial, decisiones finales, decisiones inapelables. Poder de ese tribunal. Se le conoce al doctor Milton Ray Guevara haber torcido su brazo en favor de apetencias políticas de un lado o del otro. Entonces, todo es como usted ejerza su cargo. Y eso es sencillamente lo que dirá el tiempo en el ejercicio de cada persona. Eso lo veremos. Entonces, esos adjuntos que han designado, algunos de ellos que le han tratado de buscar pedigrí y qué sé yo qué, y colindancias y esto, vamos a ver su actuación. El tiempo lo dirá. Tan sencillo como es. Tan sencillo como es. Miren, hablando de eso precisamente, el doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, un organismo, una institución constitucional, fue hace tiempo a un programa de televisión de María Cela Álvarez, que se iba a hablar precisamente de temas de la patria, de temas nacionales, y llevó una vestimenta, un t-shirt, que tenía aquí una bandera nacional. Y la bandera nacional que tenía puesta aquí no tenía el escudo. Tiempos después, una organización, fulana de tal, sometió ante el Tribunal Constitucional
al doctor Pablo Ulloa, ante la Suprema Corte de Justicia, al doctor Pablo Ulloa, porque estaba violando la ley de respeto a los símbolos patrios, porque exhibía una bandera nacional que no tenía el escudo. Ciertamente, dice en la ley que la bandera no puede ponerse en un sitio cualquiera, no puede estar tirada y mañana no se pueden hacer ropa con esto, con la bandera. Hay que mantener y preservar los colores, el escudo, los símbolos, todo esto es verdad. Está bien, el defensor del pueblo violentó esa disposición. Ahora, ¿cuál es el propósito de violentar esa disposición? Haber causado un perjuicio al sentimiento patrio, libertario, constitucional, independentista de la República Dominicana. Claro que no. Tanto es así que el doctor Ulloa ha dicho que después de esta experiencia, por este sometimiento, él se esforzará por fomentar los símbolos patrios. Una suerte de disculpa de que cometió un error que no tiene realmente, no provoca un daño irreparable incluso a nadie ni a la sociedad, una inobservancia, diría yo. Entonces yo creo que aquí en este país tenemos muchas cosas de qué preocuparnos, como para que la Suprema Corte de Justicia haya abierto un juicio de fondo, un caso para juzgar esto. Sometieron una cosa. Señores, una disculpa, y esto pasó el evento. Y no, me disculpo públicamente, cometí un error, como de hecho lo ha hecho y lo ha dicho, y ya. Pero han hecho, van a juzgar al defensor del pueblo. Señores, pero aquí no tenemos cosas que hacer, trascendentes e importantes. Y eso tiene importancia. Pero lo que le están atribuyendo es una situación de lesa humanidad. ¿Qué van a hacer con el defensor del pueblo, con Pablo Ulloa? Lo van a someter, lo van a condenar a 30 días de prisión. Digo yo no sé, a una multa, a hacer trabajos forzados en el CISAR, como cuando Trujillo, en el CISAR de Asua. Señores, dejémonos de disparates, esas rebatiñas, esas vendetas internas. Porque Pablo Ulloa, como defensor del pueblo, ha jugado sus roles y ha dado unos pellizquitos de vez en cuando. Pero yo creo que nos estamos extralimitando. Creo que nos estamos extralimitando en la trascendencia de este episodio. Que vuelvo y digo, cometió un error. Que vuelvo y digo, ha pedido excusas públicamente. Deberá ir de rodillas, en pantalones cortos para que se le guayen las rodillas, hasta el altar de la patria o hasta Higüey, para mostrar su arrepentimiento y su pesar por la inobservancia cometida. ¿Podrá alguien pensar que él, ese t-shirt que tenía una bandera dominicana sin el escudo, lo hizo expresamente para molestar a quién? Para molestar a la sociedad. Por Dios, vamos a poner los pies sobre la tierra. Vamos a dejarnos de niñadas en una sociedad que demanda de tanta atención para tantos problemas que tenemos. No digo más. No digo más. Luis Miguel de Camps, Eduardo Estrella, asumen este 26 de febrero
los ministerios de Educación y de Obras Públicas respectivamente. Fueron nombrados a principios del mes de febrero con una distancia de ocupar la posición. El día 26 de febrero establecen los decretos o el decreto donde ambos fueron designados. Son los dos ministerios más trascendentes o de los dos ministerios más trascendentes de mayor empleados y de mayor acción pública y de recursos que tiene el país. Educación, responsable de la docencia de 2 millones y pico de niños, con una nómina de 130 y tantos mil personas, con el mayor presupuesto de la nación, con muchas áreas que cubrir y muchas quejas sobre las últimas gestiones, por X o por Z, pone en manos de Luis Miguel de Camps una responsabilidad trascendente e importante. Y después de los éxitos que este joven político ganó como ministro de Trabajo, conciliando situaciones, resolviendo problemas, modernizando el sistema, poniendo de acuerdo a partes encontradas, sin un ruido, sin mucha escaramuza, sin mucha publicidad, haciendo el trabajo para el cual estaba designado. Con esas credenciales, Luis Miguel de Camps llega a tratar de cambiar la imagen que otros ministros han dejado en su paso por el Ministerio de Educación y a tratar de cubrir deficiencias que se han ido haciendo norma de costumbre incluso en la aplicación de las medidas para garantizar la educación nacional. Parte de la vergüenza nacional por el estado deplorable en que concluyen nuestros muchachos cuando salen de la escuela pública. Y Eduardo Estrella, que había sido ministro secretario entonces de Obras Públicas en el año 1991 en los gobiernos de Joaquín Balaguer, un balaguerista de toda la vida, dirige su partido Dominicanos por el Cambio, que fue un desprendimiento del Partido Reformista. Él fue candidato del Partido Reformista precisamente en las elecciones del 2000. No, del 2000 no. Del 94. Del 2004. Del 2000 o del 2004. Pero se alió, apoyó la candidatura de Luis Abinader y el PRM en las elecciones del 2024 y era senador, pasó a ser senador por Santiago, que lo llevó a la posición de presidente del Senado durante 3 años y en los últimos 2 años ha estado al lado, hombro con el presidente Abinader, como uno de los hombres de confianza del presidente para ejecutar proyectos especiales del presidente. Y ahora el presidente lo ha traído a que vuelva a Obras Públicas, una dependencia, un ministerio que también ha tenido quejas en los últimos tiempos por obras que comienzan y no terminan, por lentitud en las obras, por la gran inversión de dinero que se entiende se ha hecho y como que no avanza. Y ha habido muchas críticas. Ha habido muchas críticas. Claro, hay que entender, en esto hay que ser justo, que apenas el 13% del presupuesto nacional está destinado, es lo que queda de ese presupuesto anual para destinarlos a obras, a obras públicas, a obras de capital. Lo demás se va en burocracia del Estado, en nóminas, se va
a ese zafacón, por así decirlo. Esto es un zafacón, a ese renglón. Entonces, Eduardo Estrella, un hombre que tiene fama de extremadamente honrado, muy recio en el manejo de recursos, muy frontal, duro con los cuartos del gobierno, un hombre que ha exhibido riqueza y ha tenido las grandes posiciones, como haber sido ministro o secretario de Obras Públicas cuando Balaguer y varios cargos más, y ser un hombre de Balaguer, senador, presidente del Senado. No se le conoce ni ha hecho galas nunca ni de riquezas, ni de opulencia, ni de poder. En fin, va a Obras Públicas a tratar de organizar y de ver qué hacer en este departamento del gobierno. Tratar de concluir una serie de obras trascendentes y de iniciar quizás otras nuevas para el resto del periodo del presidente Luis Abinader, que termina en el 2028, pero que necesariamente la continuidad del Estado deberá seguir obras comenzadas porque es con los dineros del Estado y eso es lo que manda el librito, aunque aquí no se aplica muchas veces. Pero eso no significa que no deben comenzarse obras porque ya vamos a terminar el gobierno. No necesariamente. Estos dos funcionarios llegan en el marco de muchas expectativas y se habla de que todavía de aquí a unos días podrían venir nuevos nombramientos. Ya veremos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La salud del Papa Francisco sigue preocupando al mundo. Vive el día a día, problemas de una neumonía, problemas respiratorios. Y cuando se decía una neumonía bilateral, yo no entendía, porque no soy médico, es que está registrada en los dos pulmones, por eso es bilateral. Deficiencia renal. Su situación es crítica, 88 años de edad. En los últimos años él ha tenido algunas dolencias, pero allí está luchando por la vida. Mientras tanto, en Roma, en el Vaticano, ya se baraja toda la estructura de lo que se debe hacer para la ausencia del Papa. Sea porque quedara inhabilitado y renuncie, abdique a la posición, porque es vitalicia, hasta que, para que nombren y participar en el nombramiento de su sucesor, o que por fallecimiento tenga que dejar el cargo, lógicamente. Ya se barajan una serie de nombres. Hay una decena de nombres de cardenales que se habla de que pueden ser el sustituto del Papa Francisco. Uno de ellos, de los principales, es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años de edad, que se le llama el Francisco asiático y se dice que es muy amigo del Papa Francisco y además de eso, que es un fiel seguidor de esos lineamientos. Lo que podría indicar que sería una continuidad del papado de Francisco.
Por eso ese es uno de los principales. Hay 2 italianos, hay un norteamericano, no hay latinoamericano, como en el caso de cuando se eligió a Francisco. Hay europeos, hay un africano, hay un húngaro, hay uno de Malta, hay un africano, digo, del Congo, nativo del Congo, y hay otro de Sri Lanka. Siguen las oraciones por el Papa Francisco y ya veremos el desenlace de este trance de su salud que está sufriendo. Gracias por su compañía esta noche, como cada noche aquí por Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.